Bueno, buen día. Eh, ahí uno siempre se siente medio incómodo con estas presentaciones curriculares, pero desde ahí voy a hablar desde una experiencia bastante diversificada, digamos. Ayer me preguntaba Marité cuál era mi formación, bueno, digo, ex ingeniero agrónomo, porque al haber hecho distintas cosas uno se va quedando y en lugar de especializarse se va ampliando. Tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente. Lo que voy a presentar hoy, articulación de investigación y extensión, una construcción de agendas compartidas con abordaje interdisciplinario, es una mirada desde el INTA, obviamente, donde he hecho toda mi carrera, así que obviamente hay cosas que quedan afuera, pero la intención es una breve presentación para abrir el debate, no solamente acá, sino después en los pasillos, porque hay agendas en construcción, fundamentalmente. ¿Ahí avanzó? No. Ah, no. Ahí estamos. Del subtítulo, digamos, de las jornadas, contribuciones de la extensión rural para la sustentabilidad de los territorios, voy a tratar de hacer algunos comentarios, la articulación de investigación y extensión, esto de agenda compartida y abordaje interdisciplinario. Lo voy a estructurar en tres partes, algunos conceptos introductorios, algunos ejemplos de lo que hemos desarrollado en el programa para el desarrollo y sustentabilidad de los territorios durante los últimos 4 años, y algunas ideas de la agenda programática del INTA que está en plena construcción, así que también voy a presentar posiblemente muchas dudas de cómo hacemos, cómo tenemos que hacer las cosas y sería bueno tener también insumos. Más que de extensión voy a hablar de innovación, que incluso la FAO menciona fuertemente que es fundamental para el desarrollo agrícola, pero para aprovechar la potencialidad de la innovación agrícola es fundamental también tener buenas instituciones, sólidas instituciones en investigación, en extensión y bien conectadas, tanto entre sí como con los agricultores y las organizaciones de agricultores. Y el INTA en ese marco, hace un par de años salió el nuevo Plan Estratégico Institucional 2015-2030, que tiene un subtítulo, es un INTA comprometido con el desarrollo nacional, que se plantea generar y gestionar conocimientos para anticipar y abordar las demandas, necesidades y oportunidades del sector agropecuario, agroindustrial y agroalimentario en sentido muy amplio, promover el desarrollo inclusivo, participativo y equitativo de los diferentes actores de ese sector e impulsar la innovación territorial. Y el INTA se plantea distintos ámbitos de intervención, se plantea los sistemas de producción, las cadenas, las ecorregiones y los territorios, las cadenas de valor y los territorios. Pero hace un fuerte foco en los territorios. Se plantea que es necesario profundizar el abordaje de la realidad desde la complejidad, una complejidad que se reconoce como multidimensional, hacia objetivos de transformación identificados colectivamente por actores público-privados. E identifica 5 componentes estratégicos que ya se viene trabajando desde el PEI anterior, antes eran 4, pero en este nuevo plan estratégico, estos 5 componentes estratégicos los diferencia en identitarios y complementarios. Y los identitarios son justamente la investigación y la extensión, que están en INTA desde su fundación en el 56. Y el territorio se define en documentos que hemos trabajado en el programa y que después fueron tomados por el INTA a nivel nacional y están plasmados en el PEI como un espacio físico y social dinámico que está en construcción, que se constituye a partir del uso y la apropiación de los recursos, de todo tipo de recursos, donde hay procesos productivos, pero también sociales, ambientales, culturales, políticos, y donde hay complejidad, es un sistema complejo y por lo tanto hay conflicto. Y en esos territorios se intentan implementar distintos modelos de innovación. Obviamente aún hay un modelo lineal, transferencista, difusionista, que todavía es muy importante y posiblemente sea el preponderante, donde desde la investigación se genera conocimiento, se genera información y después se difunde a través de la extensión hacia un sector productivo que se lo vislumbra como meros consumidores, como receptor pasivo de tecnología. Eso es un modelo que se desarrolló desde la posguerra y que tuvo mucha difusión.
Algunas variantes de ese modelo es invertir las flechas, que las demandas traccionen la necesidad de tecnología, pero sigue siendo lineal. Hay algunos modelos que por lo menos desde el programa estamos promoviendo, que son procesos de innovación como emergentes de sistemas complejos, donde participan distintos actores, distintas instituciones, donde la investigación y la extensión ya no están en un orden vertical y subordinado a la extensión de la investigación, sino donde están en un plano de igualdad y donde hay procesos de retroalimentación, de comunicación, de aprendizaje mutuo. No sé si se corta de a ratos, no sé si es pila. Bueno. ¿Querés probar con esto? Hola. A ver, bueno, probamos. Con este modelo se asume que hay una mejor relación de las innovaciones y de las tecnologías con las necesidades de los actores, se acerca a las necesidades con lo que se propone, con lo cual en principio deberían aumentar la adopción de tecnología, que es algo que siempre se plantea, la falta de adopción, la brecha tecnológica, pero a veces está muy desconectado lo que se genera con lo que se necesita. Si hay mejor adopción de tecnologías y de esas tecnologías son las apropiadas, los resultados de los sistemas, cadenas y territorios deberían ser mejores. También la innovación la entendemos, la definimos como un proceso sociotécnico de cambio continuo en las formas de producción, de comercialización o organización, y que implica conocimiento científico, pero también el empírico, el tácito, los conocimientos locales, que involucra la cultura, las tradiciones, la historia y las tramas sociales de un determinado territorio. Esto también ha sido una construcción bastante larga, esta definición, que ha quedado plasmada en los documentos institucionales del INTA y fundamentalmente en el plan estratégico. Ahora, una cosa que a veces no tenemos tan en cuenta es que los procesos de innovación implica que hay ganadores y perdedores. Esta foto es de Puerto Lobos, en el noreste de Chubut, que era un paraje con vida, digamos, y desapareció cuando se construyó la nueva Ruta 3, que fue una ruta asfaltada y se corrigió una traza, se hizo una traza más eficiente. Eso lo podemos tomar como una innovación, esa infraestructura, que mejoró la vida de muchísima gente y de muchísimos pueblos que progresaron, pero otros desaparecieron, y así a lo largo de la Ruta 3 hay un montón de ejemplos. También lo podemos ver con la industria petrolera, claramente, donde hay ganadores y perdedores, con la energía atómica, con la biotecnología, las TICs, que han sido una revolución y han generado unas dinámicas impresionantes, pero también hay gente que se ha quedado fuera, por ejemplo, por las formas de vender o por las formas de comunicarse o por lo que fuese. O los biodiesel, que también es algo que ha beneficiado a unos y perjudicado a otros. Ni que hablar del supermercadismo. Son nuevas formas de comercialización, grandes innovaciones que han modificado todo. Cualquiera de estas innovaciones, y bueno, estas son todas de escala grande, pero podemos pensarlas a escalas más pequeñas, han cambiado las formas de producción, de comercialización, de organización, de consumo. En definitiva, cambiaron las relaciones de poder, con lo cual hay que tener claro que estos procesos de innovación, los procesos de innovación en general, implican siempre un posicionamiento político e ideológico. No hay neutralidad en la tecnología, mucho menos en la innovación. Hay cambios en las relaciones de poder, por lo tanto siempre me paro desde algún lugar. Lo puedo hacer explícito o hacerme el pavo, pero siempre hay un posicionamiento. Y la gestión territorial, cuando nosotros nos metemos a trabajar, y los procesos de innovación, siempre se dan en función de un modelo de desarrollo, volviendo a esto del posicionamiento ideológico y político. Siempre hay explícitamente o implícitamente una visión, un rumbo, un hacia dónde vamos, con las condiciones del contexto, con los que nos permite el contexto, las estructuras productivas y sociales. Y las políticas públicas orientan hacia un modelo de desarrollo, pero no existen en forma aislada. Una determinada política de promoción de la agricultura familiar, de promoción de la agricultura, promoción de los agroquímicos o lo que fuese, o prohibirlos o lo que sea, siempre está vinculada con otras políticas, que a veces van para el mismo lado y se potencian y a veces entran en contradicción. Y la trama de políticas es bastante compleja, bastante amplia, y también no solo con otras políticas, sino con la misma política, por así decirlo, pero en otra escala. Por ejemplo, una política nacional con una provincial con una nacional, que de nuevo a veces se potencian y a veces se contradicen totalmente. Y ese conjunto se enmarca en un modelo de desarrollo agrícola, con eso que les decía, una visión de hacia dónde vamos, que a su vez se enmarca en un modelo de desarrollo nacional.
¿Y cuál es el medio ambiente que hemos encontrado para la innovación? Dentro del programa, en la parte de formulación y después se fue revisando durante la implementación, se identificaron algunos aspectos. Uno es de desequilibrios y desigualdades sociales y productivas en los territorios, insuficientes o inadecuadas políticas públicas y normativas para la promoción del desarrollo territorial, una gestión fragmentada de la información y el conocimiento, debilidad en la gobernabilidad para el acceso, uso y gestión de los recursos naturales, bienes comunes y servicios ambientales, el predominio del modelo lineal de innovación que les mencionaba antes, debilidades en la comercialización de bienes y servicios, y falta de comprensión sistémica e integrada de los procesos territoriales. Ese es el marco en el que nos movemos como investigadores, como extensionistas, donde se mueven las instituciones y donde tratamos de aportar a los procesos de innovación. Entonces, el territorio lo vemos como un sistema complejo, donde tiene límites difusos y cambiantes, dinámicos, que es multidimensional, hay aspectos ambientales, sociales, productivos, políticos, multisectorial, porque no es solo lo agropecuario a veces compite, se potencia con la industria petrolera, con la construcción, con el inmobiliario, con lo que fuese. Hay multiescalaridad de los problemas, a veces el problema es de una escala muy pequeña, muy micro, otros son el cambio climático es global, y está todo dando vuelta ahí en un mismo territorio, hay interacciones, hay retroalimentaciones, hay disputas de poder, incertidumbre, azar, y está fuertemente condicionado por el contexto. Más allá de lo que nosotros hagamos, las aguas son turbulentas y a veces va para donde queremos y a veces no. Y entonces acá ya nos empezamos a meter en tema. ¿Qué disciplina aborda o puede abordar este sistema complejo de territorio y cómo podemos trabajarlo? Podemos pensar en un profesional interdisciplinario. A veces se propone eso. Nosotros lo que estamos planteando es que es fundamental trabajar en forma interdisciplinaria, pero con equipos interdisciplinarios más que con profesionales interdisciplinarios. Y un poco volviendo al inicio de mi presentación por experiencia propia, digamos, yo hice distintas cosas y hoy quedé como generalista sin ser especialista en nada. En realidad necesitamos investigadores fuertemente capacitados, que generen conocimientos de calidad, que generen metodologías, que tengan una visión prospectiva de las cadenas o de los temas en los que están trabajando, que tengan una mirada hacia adelante y que también aporten procesos de fortalecimiento de capacidades, tanto formales como directores de tesis o formadores de becarios, como no académicos. Y por otro lado, los extensionistas tienen un rol de dinamizador, de movilizador y capitalizador de los conocimientos locales, empíricos, esos que están ahí y que por ahí están poco valorados o poco aprovechados. Es un gestor, un comunicador, muchas veces tiene un rol de traductor de tecnologías, de conocimientos, un adaptador de tecnologías y conocimientos, claramente un rol de capacitación. Y una cosa fundamental es del lector constante de esta realidad compleja. Pero hay también algunas cuestiones que deberían tener en común, tanto investigadores como extensionistas. La visión sistémica de la complejidad la deberíamos tener todos. El análisis multidimensional de las consecuencias, cuando yo impulso determinada cadena, determinado sistema productivo, determinado tipo de actor, bueno, esto de las consecuencias que se dan en los procesos de innovación, que siempre hay ganadores y perdedores. Cuestiones de actitudinales, de respeto, de diálogo, de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de articulación. Los diagnósticos compartidos, eso es fundamental. Los diagnósticos no podemos hacerlos por separados, investigadores y extensionistas. Y las metodologías acordadas, no necesariamente la misma metodología de trabajo, pero sí acordadas, estar en conocimiento de lo que hace el otro y ponerse de acuerdo para llegar también a una agenda compartida o complementaria. No necesariamente es la misma agenda, pero sí tiene que estar articulada. En definitiva, trabajando de esta manera entendemos que se dan procesos de sinergia y potenciación de los esfuerzos que se dan cuando se trabaja por separado. ¿Qué conocimiento hay que gestionar entre investigadores y extensionistas? La información estadística dura, las bases de datos, si se quiere, son fundamentales, son importantísimas. Tener información dura, clara y bien ordenada. Y lo mismo que la investigación científica convencional, con análisis de varianza, con análisis de regresión, con análisis estadístico de esos aburridos, son necesarios. Pero también hace falta investigación, acción participativa, conocimientos empíricos locales que hay que rescatar, hay que sistematizarlos, hay que ponerlos en valor, y diagnósticos rápidos participativos. Ahora, en cada caso no siempre necesitamos lo mismo, depende
el objetivo de para qué necesitamos determinada información. Por ahí vamos a necesitar hacer un análisis estadístico muy profundo y una investigación de muy largo plazo, pero a veces necesitamos información rápida, poco precisa, y no hace falta hacer un ensayo con análisis estadístico, sino por ahí una consulta puede ser una fuente de información, o algún muestreo, o una revisión bibliográfica, que a veces no la hacemos en profundidad. Pero en definitiva tenemos que pensar en conocimiento apropiado, pertinente, en función de las necesidades, para que sea efectivo y que esté al servicio de la resolución de los problemas territoriales. ¿Cuáles son los problemas que hemos ido viendo de articulación entre investigación y extensión? Un poco en la experiencia de haber trabajado como investigador, como extensionista y en la gestión. Bueno, hay muchas cosas, pero una es que compiten por recursos humanos, recursos financieros. A veces las convocatorias orientan hacia un perfil más de investigación, en otros casos al revés. A veces se premia por publicaciones o por otros tipos de productos. Hay dificultades de comunicación. Muchas veces hay desconocimiento del trabajo y de las metodologías del otro, lo cual lleva a algunos prejuicios, falta de empatía. Hay diferentes incentivos y métodos de evaluación de trabajos y de recursos humanos. A veces el mismo formulario de evaluación, el mismo formulario de evaluación se usa para investigadores y extensionistas y uno queda más castigado que el otro. Hay diferente temporalidad, urgencia, porque hay un diferente contacto con la realidad. No es lo mismo alguien que está en un laboratorio, que no tiene contacto con el productor, con el actor territorial, que alguien que tiene que poner la cara. Y se desarrollan las agendas en forma bastante independiente. Muchas veces la investigación se ordena por disciplinas o cadenas, la extensión por áreas geográficas, cultivos o sistemas productivos, aunque esto obviamente no es tan taxativo, hay mucha mezcla. Hay diferentes percepciones de lo relevante, de lo interesante, de lo novedoso. Por ahí se da más en los investigadores de buscar la novedad y no tanto la importancia, la relevancia. Y muchas veces se da que hay afinidad por un sector productivo, una zona, un tipo de productores, que a mí me gusta más trabajar con este tipo de productores, y bueno, puede ser lo más relevante o no. Eso creo que es común a investigadores y extensionistas. Pero en definitiva lo que suele verse a menudo que hay descoordinación entre investigación y extensión, a veces en oficinas que estamos muy cercanos, y no tenemos este nivel de coordinación. Y en definitiva se dan agendas que obviamente que muchas veces no coinciden y que a veces no abordan lo relevante, lo estratégico, y que se interpreta la realidad de distinta manera. Entrando a la segunda parte que les iba a plantear de algunos casos, esta es la tapa de un libro que salió hace poco, Tecnología y Sociedad, donde se analizaron distintos estudios de casos. Lo trabajó un equipo interdisciplinario de investigadores y extensionistas, donde se analizaron prácticas concretas, casos concretos de intervención vinculados a la innovación en los territorios, con algunas preguntas generales de por qué los productores adoptan algunas tecnologías y otras no, en qué momento lo hacen, qué elementos y tensiones se dan en los procesos de innovación, para quiénes funcionaron y para quiénes no funcionaron las tecnologías, y qué participación tienen o tuvieron los productores en la construcción de estas soluciones. Voy a presentar un par de casos. Uno es un caso que se trabajó tanto en este libro de casos de innovación como en uno de sistematización de experiencias, y también hay un informe del PRET que trabajó este caso, así que está muy bien documentado desde distintos ángulos. Pero es básicamente una situación de nuevas ordenanzas municipales donde se prohíbe el uso de agroquímicos, entonces se plantea la necesidad de una transición hacia la agroecología, buscando generar alternativas agroecológicas y viables. Uno de los elementos que trabajó este grupo es analizar la alianza sociotécnica en este proceso, donde no es un mapa de actores, porque además de actores hay artefactos, hay algunas cuestiones físicas, pero que se le da como si tuvieran vida y tienen algunas acciones, donde se identifica cuáles son estos artefactos o actores claves que pueden dinamizar el proceso, en este caso de transición hacia la agroecología. Identificaron algunos factores críticos. Uno es el asesor, un asesor de cambio rural comprometido, convencido. Lo identificaron como un actor clave y de hecho
lo cambiaron porque estaba siendo una traba. La relevancia de las redes sociales y de las TICs, que se subestimaron, tienen y van a tener cada vez más importancia. Identificaron intervenciones que generan un salto, donde hay algún cambio tecnológico, algo que se probó y que funcionó y que a partir de ahí se destraba algo que venía medio frenado. Identificaron la articulación con la escuela como algo clave para que esto trascienda en el tiempo, porque si no quedaba como una experiencia que terminaba y moría ahí. El efecto multiplicador, el contagio, empezaron a ver que se multiplicaba hacia los costados, que es un efecto que no lo tenían buscado, pero empezaron a verlo también. La comunicación profunda, en serio, que no solamente una difusión poniendo un cartel y que todo el mundo se entere, sino mucho más activa y de vuelta. El registrar todo lo que se estaba haciendo. Y después algunas cuestiones muy actitudinales de empuje, de la frecuencia de las reuniones, de la distancia geográfica que tenían entre los distintos actores, el seguimiento, la planificación, darse ánimo, fuerza. Son cuestiones, muchas son de gestión y muchas son actitudinales. El otro caso, justo están acá autores de este trabajo, es de suplementación de concentrados de sistemas ganaderos ovinos y extensivos en el noroeste de Chubut, que también, de hecho acá en esta foto, esa foto es de un folleto de Santa Cruz, lo cual muestra que ya se empezó a diseminar. Es un proceso que los autores identifican 3 etapas, una de generación de la tecnología, desde el 80 hasta el 98, un periodo muy largo donde se desarrolla la tecnología, pero queda ahí, dando vueltas. Otra etapa donde empiezan a tejerse redes y se empieza a ver la aplicación de esta tecnología. Y una tercera etapa donde explota, digamos, donde se implementa masivamente y hoy uno recorre esa zona y ve estos hilos por todos lados, desde el 2011 al 2015. Bueno, lo que identificaron ellos, lo que identificaron también, hicieron este análisis de la alianza sociotécnica, identificaron que hay algunas cuestiones claves, como los proveedores de silo de autoconsumo, que hicieron mucho más fácil que estuvieran disponibles en el mercado, transportistas, trabajadores rurales calificados, que ahí fue un proceso largo, organizaciones de pequeños productores y políticas públicas otorgaron funcionamiento a la técnica. Tuvieron que combinar todos estos elementos para que la cosa diera ese salto y realmente se transformara en una innovación, en algo implementado. Pero también identificaron que hay diversidad de objetivos, usos y estrategias entre diferentes estratos y ambientes. En algunos casos esta tecnología de suplementación se puede usar para terminar una categoría, en otro caso para una emergencia invernal, y el uso, la implementación de la tecnología es completamente distinta. Hay otro caso que tenía, después saqué porque está Freddy acá, pero después lo puede comentar, por ejemplo sobre la sembradora Suri, que se desarrolló con un objetivo y terminó utilizándose y desarrollándose, pero en otro contexto y para otra situación. Bueno, hay distintos casos, pero simplemente quería mencionar 2, obviamente después se puede leer en profundidad, están disponibles digitales. Pero del análisis de los distintos casos hay distintos aprendizajes. Uno es que las innovaciones se generaron a partir de un problema concreto o de una oportunidad concreta, no es algo impulsado en abstracto. Y que hay diferentes alternativas para soluciones de un mismo problema. Diferentes grupos de actores especificaron problemas de distinta manera, tuvieron distintas miradas de lo que era el problema, la problematización fue distinta, incluso llegando a situaciones de cierto conflicto. Los conocimientos no se generaron de forma aislada, sino que hubo mucho diálogo, mucha interacción, mucha retroalimentación, y sin participación de los usuarios, de los actores finales, difícilmente haya apropiación. Ahora esa participación es muy dinámica, a veces al principio no tienen prácticamente ninguna participación, hay procesos donde se inicia desde una institución sin demanda, otras veces es al revés, fuertemente demandado. Hay distintas situaciones, pero siempre tiene que haber una profunda participación para que haya implementación. En todos los casos resultó esencial la presencia del Estado, desde el apoyo técnico, las capacitaciones, el asesoramiento, también a nivel económico o normativo. Como síntesis de las conclusiones es que es indispensable articular la investigación, el desarrollo tecnológico, la extensión, la vinculación con empresas, la articulación con otras instituciones, gestionar el conocimiento y la comunicación.
y que los procesos de innovación son altamente sensibles a los contextos socioeconómicos y la implementación de políticas públicas. Por eso nosotros podemos tener determinadas intenciones y estrategias muy claras, pero siempre vamos a estar muy condicionados por estos contextos. Y ya entrando a la cartera del INTA, que está en pleno desarrollo, ¿cómo construimos estas agendas mejor articuladas? Hay básicamente un gran dilema que es libertad de iniciativa y descentralización, que cada uno haga lo que le parezca con mucha libertad en una agencia, en una estación experimental, o una planificación centralizada, fuerte, dura, desde algún poder central. Bueno, en la nueva estructura programática del INTA, los proyectos del INTA y todos los programas se cortaron anticipadamente el 30 de junio y estamos en una etapa de construcción para arrancar en el 2019. En esta nueva estructura se plantea anticipar y resolver problemas y aprovechar oportunidades estratégicos y estructurales del sector agropecuario en forma multidimensional, con lo cual se intenta desarrollar una agenda priorizada que está en pleno proceso. Se trabajó a nivel de centros regionales y de programas, de los antiguos programas, identificando los principales problemas gruesos, digamos, estratégicos, estructurales. Ahora, claro, cuando los pusimos todos en la misma bolsa, dio 250 y pico de temas, lo cual es muy complicado de gestionar y en el contexto actual de restricciones diría imposible. Entonces, ahora estamos en un proceso de condensación, hay muchos temas que se relacionan, que se complementan, que se superponen, entonces estamos depurando eso y priorizando. Ahora, el abordaje de esos problemas estructurales, complejos, multidimensionales, deben ser abordados desde la interdisciplina, con lo cual se van a desarrollar estos proyectos estructurales, que por definición van a ser interdisciplinarios, trabajados desde distintos programas nacionales del INTA y con distintos centros regionales, más de uno al menos. Pero el abordaje de estos problemas se tiene que anclar, se tiene que apoyar en columnas de conocimientos y capacidades disciplinares sólidas, con lo cual también se van a desarrollar proyectos disciplinarios en aquellos temas que se identifique que hay que profundizar, que hay que mantener esas capacidades específicas. Por ejemplo, no sé, en genética, por ejemplo, uno no lo puede hacer a ojo. Hay un conocimiento disciplinario muy profundo, muy específico, que habrá que seguir profundizando. Y en este momento lo que tenemos aprobado es un listado de programas nacionales, algunos son por cadenas, carnes y fibras, leche, apicultura, cereales y oleaginosas, cultivos industriales, forestales, frutales, hortalizas, flores y aromáticas y medicinales, y algunos programas por áreas temáticas, recursos naturales y gestión ambiental, biotecnología, salud animal, protección vegetal, valor agregado, agroindustria y bioenergía, desarrollo regional y territorial, que yo estoy coordinando interinamente, forrajes, pasturas y manejo de pastizales, ecofisiología vegetal y agroecosistemas, y recursos genéticos y mejoramiento. Eso sería el mapa temática de cuáles van a ser, cuáles son, porque ya están, esto sí ya está aprobado, cuáles son los programas que trabajarán en la próxima cartera. Y un nuevo instrumento recientemente creado son las plataformas de innovación territorial. Las plataformas de innovación territorial son la herramienta de planificación de las actividades institucionales en los territorios. Se los concibió como ámbitos público-privados regionales o interregionales, pueden ser compartidas entre distintos centros, integrados por los actores del sistema de innovación, extensionistas, investigadores, productores, consumidores, distintos representantes de la sociedad, que van a canalizar los problemas y oportunidades a través de los diferentes proyectos o de otras fuentes de financiamiento. Son los ordenadores, digamos, del aterrizaje territorial. Las funciones que van a tener estas plataformas son mantener la participación territorial, mantener los diagnósticos actualizados y con una visión prospectiva. Van a tener que definir las estrategias para seguir en el territorio, coordinar la gestión, articular los instrumentos institucionales, como les decía, y también los extrainstitucionales, para promover la innovación territorial y realizar el monitoreo de las actividades. En definitiva, van a tener la responsabilidad de articular los 5 componentes estratégicos del INTA: investigación, extensión, relaciones institucionales, vinculación tecnológica y comunicación y gestión de la información.
Idealmente va a tener distintas etapas. En esta primera etapa, a partir del año que viene, las instituciones públicas, en este caso el INTA, tendrán un rol más de liderazgo, de promoción, con la expectativa de que los otros actores territoriales, las otras instituciones, los grupos de productores, se vayan apropiando de esta plataforma para efectuar estos diagnósticos y para gestionar los recursos, y se vaya invirtiendo un poco el rol de liderazgo inicial hacia una facilitación de estos procesos, y que después esta plataforma esté apropiada por los demás actores y que la institución pública, en este caso el INTA, pueda seguir como apoyo. Ahora, para ir cerrando, la articulación investigación y extensión, ustedes saben que es un objetivo que se plantea en todos los documentos institucionales, por lo menos en el INTA, no sé tanto en otras instituciones, pero agarren cualquier documento del INTA y van a ver articulación, investigación y extensión. Y también cuando nos presentamos a concursos de gestión, también en nuestra propuesta ponemos que vamos a mejorar la investigación, la articulación, investigación y extensión. Ahora, articulación hay que definirlo un poco más profundamente y lo podemos ver en este esquema de un hombro. En INTA, desde su creación hace 62 años, investigación y extensión están juntos. Pues es como tener dos huesos en su lugar. ¿Es importante? Sí, es fundamental, es la base. Pero no necesariamente es una articulación, no significa que eso funcione bien. Pero, bueno, en ese sentido, en el INTA está bien, están los dos componentes en su lugar. También hay una etapa posterior que es de instrumentos que liguen ambos componentes, que liguen esos huesos. Y ahí estamos bien, pero quizá con no tanta claridad, tenemos algunas deficiencias, pero tenemos instrumentos que buscan ligar investigación y extensión. Avanzando un poco más, la multidisciplina es algo también que hemos avanzado en los últimos años, en las últimas décadas. Se han incorporado profesionales de diversas disciplinas, se han dado procesos de formación, de cofinanciación, hay colaboración, hay complementación. Entonces se van desarrollando esos tendones, algunos músculos que le van dando ya funcionalidad a esa articulación. Ahora, una verdadera articulación completa con todos sus tejidos, incluida la piel, implicaría mutua comprensión, valoración y empatía, agendas construidas participativamente, compartidas, no necesariamente la misma agenda, pero sí coordinadas, validadas en distintas instancias. Nosotros tenemos consejos regionales, consejos locales asesores, consejo directivo, por supuesto, que son de validación, que es distinto a la construcción participativa, ¿no? Las dos cosas son necesarias. Y métodos acordados en torno a un abordaje interdisciplinario de la complejidad. Bueno, todo eso es situación ideal y ahí estamos más o menos. Tenemos intenciones y buenas intenciones, pero no siempre estamos llegando a eso. Pero los otros elementos, el hecho de tener las dos componentes en la misma institución, instrumentos que liguen y procesos de formación, cofinanciamiento y demás, entendemos que aportan a esa situación ideal, que no es algo que vamos a lograr, sino como parte de un proceso continuo de ser autocríticos para tratar de ir mejorando un poco en las distintas etapas institucionales. Muchas gracias.